De parte del Ministerio de Ambiente y Energía, de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental, DIGECA, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy brevemente, y para poner en contexto la iniciativa de realizar este congreso, debemos indicar que esta es parte de un conjunto de esfuerzos que desde el MINAE, en conjunto con el sector RAC, se vienen haciendo para que el país atienda el cumplimiento de acuerdos y metas internacionales en materia ambiental, como lo son la enmienda de Kigali, el protocolo de Montreal, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, y el Acuerdo de París, los cuales se orientan a la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono y la lucha contra el cambio climático. Para el día de hoy tenemos el placer de recibir al experto colombiano, señor Fernando del Castillo Uribe. Don Fernando, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Rosario. Don Fernando es ingeniero mecánico, especializado en mecatrónica, refrigeración y acondicionamiento del aire, con una extensa experiencia en diseño, producción, montaje, mantenimiento de equipos y obras civiles relacionadas, consultor internacional en todos estos temas. Además, ha ejercido la docencia con estudiantes de ingeniería mecánica, técnicos y mecánicos en el área de servicio técnico, mantenimiento y reparación de equipos del sector de refrigeración, ventilación y climatización. Entonces, bueno, realmente tenemos hoy un consultor, un experto de lujo. Antes de que inicie, don Fernando, la metodología para sus consultas se hará por medio del icono o la pestaña de preguntas y respuestas que tienen al centro de sus pantallas en la parte inferior. Sus consultas serán atendidas una vez finalizada la charla, en el marco de lo que el tiempo lo permita. Pero sepan que todas sus inquietudes van a tener respuesta, pues con el conjunto de las interrogantes que se hayan presentado a lo largo del Congreso, se va a elaborar para todos ustedes un documento resumen, al cual posteriormente todos los participantes van a poder tener acceso. Don Fernando tiene para su presentación 45 minutos. Cuando estén faltando 5 minutos, se lo voy a indicar, don Fernando, para que vaya concluyendo y luego demos espacio a las preguntas de los participantes. Sin más preámbulo, los dejo con el señor Fernando del Castillo. Muchas gracias. Entonces, Rosario, vamos a iniciar entonces la presentación. Estoy ya compartiendo la pantalla para que iniciemos nuestro tema de hoy. Pues el tema de hoy ya está anunciado y vamos a hablar hoy de un tema muy importante que es continuación de los temas que se han venido tratando en este congreso. Primero que todo, pues muchas gracias al MINAE, a DIGECA y a ustedes por participar en este congreso, por querer seguir, fortaleciendo el conocimiento y todo este cambio que está dándose en la refrigeración y la climatización actual. Nosotros tenemos, digamos, en este momento, tenemos unos cambios grandes en cuanto a la parte de la refrigeración y tenemos unos cambios grandes en la parte de todo lo que son los refrigerantes. Ustedes tuvieron la oportunidad de tener una charla importante con dos expertos. Primero de ellos, el doctor Peixoto, les habló bastante de refrigerantes, por lo tanto yo no voy a hacer mucho énfasis en ello, porque además voy a hablar de los hidrocarburos, que son los refrigerantes de la familia de los naturales, que tienen una gran acogida ahora por los problemas ambientales que hemos enfrentado últimamente. Entonces, vamos a empezar a mirar muy rápidamente un registro que tengo acá de esta figura, en que ustedes ya la conocen, en donde simplemente quiero resaltar que al principio de la refrigeración, en los años 1800, existían ya los refrigerantes naturales
y que hoy, 2020, y con miras hacia el 2030, nos vamos a quedar otra vez con solo refrigerantes naturales. Esto es inevitable. Ustedes ya lo han oído, ya han hablado de los refrigerantes en general. En las dos charlas anteriores o los dos seminarios anteriores hablaron del CO2, el 744, como una solución que ha sido muy importante. De eso ya se habló bastante bien el experto Pierre. Entonces hoy vamos a definir los hidrocarburos y vamos a hablar, como decía, digamos, la parte introductoria, que son 3 hidrocarburos de los que vamos a hablar hoy. Pero entonces recordemos que los hidrocarburos, junto con los naturales, desde el principio de la refrigeración están, y no solo desde el principio de la refrigeración, están desde el principio del planeta, porque el planeta los trajo. Nuestro planeta contenía ya los refrigerantes naturales, obviamente. Entonces recordemos que son el amoníaco, como uno de los principales refrigerantes que han existido y existen y se va a quedar, como el CO2, el 744, que ya ustedes conocieron en las anteriores. Y hoy vamos a hablar entonces de los hidrocarburos, que sería la tercera familia importante de los naturales. Junto con ellos también tenemos unos hidrofluorolefinas, que son de origen químico, que son derivados de los HFC, pero que recuerden que los HFC que salieron alrededor de 1990 son refrigerantes que ya están controlados y dentro del programa del protocolo, después de la enmienda de Kigali sobre todo, que ya está firmada por la mayoría de países, sabemos que los HFC controlados van a ir desapareciendo y que por ahora, hoy, lo que tenemos, hoy 2020, lo que tenemos es algunos HFOs, obviamente que quedan todos los refrigerantes sintéticos que estamos trabajando en las regiones, en nuestros países, y estamos ya trabajando bastante con los hidrocarburos. Entonces, esta parte de lo que estamos hablando depende, y ustedes lo saben, solo para recordar, del calentamiento global que está subiendo vertiginosamente. Nos habíamos propuesto mundialmente, o sea, como planeta, el esfuerzo era subir solamente 2 grados en promedio en los 100 años que estamos viviendo en este momento, pero la cuenta va un poco regular, no va bien. Calentamiento global, ustedes lo ven todos los días que desmejora y que es el problema más grande que tenemos ambiental en este momento. Las tecnologías han tenido que cambiar, o sea, el hecho de estar saliendo de los refrigerantes tradicionales químicos, de todas las familias CFC, HCFC, etcétera, es porque se ha impuesto, nos toca, porque el calentamiento global ha sido muy alto, muchísimo, muy alto, al principio con los primeros refrigerantes químicos que salieron al principio de 1900 y ha ido bajando, pero no en la velocidad que se quisiera y menos en los países nuestros, en los países de nuestra área latinoamericana y Caribe, en donde nos hemos demorado un poco más para tener ese cambio que debemos tener. Entonces, ahorita quisiéramos estar ya en una zona de un calentamiento global entre 100, 300 máximo, pero la verdad es que estamos todavía en la zona de 2000, porque ustedes saben que estamos hablando del R22, que pues está saliendo, pero lentamente, y estamos hablando de un 410A, de un R410A que hace pocos años ingresó, pero que ya se tiene que ir. Ustedes saben que está siendo reemplazado por el R32, y ese R32 también está controlado por Kigali, por la enmienda de Kigali. O sea que realmente hay refrigerantes que han entrado y se van, pero para despedirse, como se dice, porque el R410A tiene una vida joven relativamente y ya es una amenaza por calentamiento global y debe salir. Lamentablemente en muchos países el 410A se toma como un refrigerante, incluso le dicen entre comillas ecológico, lo cual pues es totalmente lejano de la realidad. Bueno, entonces este gráfico nos dice que debemos salir de ellos porque se considera que lo aceptable en calentamiento global sería el ultrabajo de menos de 30, y los únicos que cumplen con esa condición son los refrigerantes naturales y los HFO en este momento. Entonces vamos a hablar de esa parte. El primer punto, el ozono. El agotamiento del ozono no está arreglado, ustedes lo saben. Aquí vemos una gráfica del 4 de este mes, del día 4 de este mes, y ahí vemos el agujero grande que todavía teníamos en esos días. O sea que el ozono sigue siendo muy débil, es muy débil. Entonces no hay que
pensar que eso ya se arregló, como algunas veces intentan como decirnos. Y el segundo caso que ya dijimos es el calentamiento global, totalmente disparado. Entonces, vamos a hablar ya de hidrocarburos. Los hidrocarburos, hace unos años, cuando estábamos empezando a luchar para que esto ingresara, cuando veíamos que en Europa esto ya era una realidad, estoy hablando de 10, 12 años, 15 años, cuando en Alemania, Europa, ya era una realidad los hidrocarburos, que se trabajaba muy bien el 290, inclusive en cantidades más altas de lo que aquí nos han hecho creer que es limitado y que no se puede usar más de 500, 150 gramos, lo cual tampoco es cierto. Entonces, estos hidrocarburos, hacíamos el esfuerzo y teníamos bastante complicación en hacer estas exposiciones porque nos miraban como que estábamos trayendo el peligro sin necesidad. Realmente los hidrocarburos son peligrosos para quien lo trabaje mal. Aquí vemos una foto de un accidente, de un incendio. Sí, claro, ahora podemos decir que sí, eso se puede dar, pero se puede dar para el que trabaje mal. El amoníaco también es muy peligroso, es tóxico, es altamente tóxico, causa la muerte si no se sabe manejar bien y ha existido desde el principio de la refrigeración 1800 y todavía está y es el más importante en la parte industrial. No quiere decir que porque era peligroso entonces había que salir de él, no, nos tuvimos que acostumbrar a trabajarlo y a trabajarlo bien. Entonces hay brigadas de rescate, de seguridad, hay trajes autocontenidos, hay estrategias para cuando hay un escape de amoníaco, etc. Entonces ahora lo debemos mirar lo del hidrocarburo igual. El hidrocarburo, para empezar, hay que decir que se puede trabajar en las cantidades que necesitemos, pero bien trabajado. Y por eso estoy haciendo un símil con el amoníaco. Con el amoníaco. Eso lo quiero como dejar de principio claro. Y al lado vemos las imágenes de las señales de seguridad, que muchas veces las tomamos pero para otros trabajos, pero que las debemos volver a tener en cuenta. Entonces, volver a estudiar las señales porque tenemos que estar identificados con que hay que trabajar en ambientes seguros. Ha habido casos. Este caso, por ejemplo, fue en Londres. Pues afortunadamente no fue directamente por un hidrocarburo, fue por un corto eléctrico, fue por un daño eléctrico, fue por no tener conexiones eléctricas adecuadas. Pero aunque no es de hidrocarburo el problema, porque ahí murieron 72 personas, y aunque no fue por hidrocarburo, sí fue desde un refrigerador que empezó el problema. Y fue porque ese edificio no tenía las seguridades y los bomberos descubrieron y las investigaciones que el recubrimiento del edificio era inflamable. Pero sí se podría dar una cuestión muy grave si no tenemos los cuidados. Aquí fue una falta de cuidado en la aplicación de la norma eléctrica. Y hay una cosa en la norma eléctrica sencilla, y es el famoso polo a tierra, es aterrizar las conexiones eléctricas, que ahora con la automatización, control y electrónica aplicada que tenemos en nuestros equipos de refrigeración, nosotros debemos tener mucho cuidado en eso, porque no hacer buenas instalaciones eléctricas también es de cuidado. Esta foto la pongo como reflexión. Tiene que ver con los dos temas que estamos viviendo hoy y con la charla de hoy, obviamente. Aquí estamos viendo que hay un control ahora de la salud y de la temperatura, que es un primer indicio o uno de los indicios de la pandemia. Aquí vemos una persona que lo está haciendo creyendo hacerlo bien, lo está haciendo creyendo hacerlo bien. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí a cuento? Porque muchos de nuestros técnicos, entre comillas, y expertos, entre comillas, de nuestra región latinoamericana y Caribe, también toman temperaturas de los equipos, así como está el señor tomándole la temperatura corporal a esta persona. Entonces, si nosotros pretendemos que cosas tan delicadas como la salud o cosas tan delicadas como un equipo de refrigeración y acondicionamiento de aire se toman con métodos así tan informales, pues entonces ahí empiezan los graves problemas. Es solamente para esa reflexión. Entonces, todo existe, los reglamentos, las normas, las herramientas y los métodos adecuados. Pero si los pasamos, digamos, por un ladito, pues entonces tendremos problemas. Muy bien. Entonces, siempre habrá que trabajar con hidrocarburos, con buena ventilación, con un equipo extintor de incendios cerca para evitar y siguiendo todos los reglamentos de la seguridad, todos los requisitos del trabajo seguro, las zonas que vamos a ver de trabajo seguro, no fumar, evitar la soldadura por llama. Se puede hacer, pero allá hay métodos
adecuados, que son las uniones en frío, el log-ring, el zoom-lock. Son métodos de uniones en frío que están recomendándose en lugar de la soldadura por llama, o soldadura fuerte por llama. Esa, o lo que llamamos oxiacetileno, oxipropano, o soldadura autógena en algunos países. Eso, la verdad, ya es un método que se está mirando como si fuera del pasado de la refrigeración. La refrigeración de ahora incluye para los hidrocarburos y no solo para ellos, para el CO2 y también se recomiendan uniones en frío, mejor que eso. Entonces, recordar ventilación, seguridad, vamos a tener que tener cerca nuestra herramienta o cerca a nuestro lugar de trabajo, verificar que siempre haya un extintor de incendios cerca. Otra cosa lamentable en nuestra región, y ustedes lo han oído, lo traigo solamente para recordarlo, es que nuestra región latinoamericana y Caribe ha puesto muchas barreras al uso de los refrigerantes de bajo calentamiento global, que es el centro de este seminario congreso que estamos haciendo en estas semanas. Las barreras que hemos puesto nosotros son de todo tipo, pero ya han sido superadas la mayoría. En cuanto, aquí las vemos rápidamente, la parte técnica, la parte de seguridad, ya pues sabemos que tenemos que trabajar con seguridad. La parte comercial y de mercadeo se ha solucionado. Ya tenemos herramientas, equipos y refrigerantes en la región. Ya tenemos hidrocarburos en la región para la venta. Pero hay una barrera que muy difícil de echar abajo y es el pensamiento. La parte psicosocial, aquí la vemos con una flechita indicada, es del mismo peso o tamaño de las otras barreras que tuvimos, pero es el pensamiento que tenemos que se puede tomar como la zona de confort. Nosotros en la región, los latinoamericanos, por decir así, los que vivimos en estos países, nos gusta aprender algo y quedarnos ahí y que no nos saquen de allí. O sea, si ya trabajábamos con el 404A, con el 507, con el 410A, con el 22, con el 134, pues déjenos ahí que nosotros ya manejamos esto, no queremos cambiar, ya la sabemos cómo es, entonces por favor no me traiga otras cosas, yo ya sé cómo hacer vacío, no me gusta la máquina de vacío, a mí me gusta es hacer autovacío, eso del vacuómetro yo no lo creo, y cosas de ese estilo. Eso es pensamiento, digamos, un poco... que no se deja como hacer cambio y esa barrera ha sido difícil en la de nuestro pensamiento. Entonces aquí la vemos ya más clara. Han sido barreras y desafíos que hemos tenido que ir cambiando y bajando. Ya afortunadamente hay muchos que han caído y ya muchas personas están pensando en que es posible trabajar también con seguridad y trabajar bien con equipos de seguridad, con guantes, con gafas, con botas, que hay que poner detectores de fugas, que la máquina de vacío sí sirve, que el vacuómetro sí es bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con estos seminarios, con estos congresos, sensibilizando. Llevamos más de 10 años sensibilizando toda la región. Ya estamos entrenando, ya la sensibilización pasó, ya la gente sabe que eso existe. El congreso de hoy lo define, lo reafirma. Estamos buscando soluciones alternativas de bajo calentamiento global. Por eso la sensibilización digo que ya pasó. Ese tiempo ya está consumido. Ahora estamos en entrenamiento, capacitándonos para enfrentar la nueva refrigeración, la refrigeración del futuro, y orientando sobre los proyectos, sobre los aspectos que hay que hacer. Entonces, ese es el punto. Refrigerante, les dije que no iba a detenerme mucho porque ya lo habló Peixoto muy bien y con todo su manejo que él tiene, que ustedes saben que es una autoridad en ese caso. Solo resaltar de acá que los refrigerantes naturales entonces han tenido un auge últimamente grande y están progresando fuertemente, y digamos pues que los que nosotros vamos a hablar son el isobutano R600A, el propano R290 y el propeno 1270. Son los tres hidrocarburos, junto con el amoníaco y el CO2 de los cuales ya les están hablando, pues son la solución. Y a ellos se suman solamente los HFO, de los cuales ya también hablaron, y ustedes conocen que el más conocido y que se está usando más es el 1234YF, que se está usando, digamos, haciéndolo como una alternativa para el 134A. Y solamente los refrigerantes, mirando estas láminas muy por encima,
vamos a decir que la refrigeración se parte en dos, y este congreso es muy bueno poderlo decir. La refrigeración antigua son los refrigerantes sintéticos. La refrigeración moderna, actual y del futuro, fíjense que estamos proyectando al 2030 tener solo naturales e hidrofluorolefinas, que ahorita están en discusión y en estudio por su naturaleza de origen químico de los HFC. Entonces, como son controlados por Kigali, pues habrá que mirar qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos en esta parte diciendo que tenemos ya que cambiar la mentalidad, la visión, y que el panorama actual, y ahí hay una frase como contradictoria, regresar al futuro. ¿Cómo así? ¿Cómo así que regresar al futuro? Entonces me retomo lo de la primera lámina. En el pasado teníamos solo naturales. Entonces regresemos al pasado y rescatemos los naturales, porque ese es el futuro de la refrigeración. Y el futuro de la refrigeración entonces estaría en esta lámina. El actual es esta lámina. El actual es que tenemos 22. Eso pues va a durar un tiempo, pero está totalmente controlado ya. El 123 está cambiándose por algunos HFOs. El 134 pues saben que se cambia por el 600A. El 290 está cambiando a la mayoría de refrigerantes. Está cambiando al 404, al 410, al 507. O sea, el 290 piensen en el 290 como en el 22. Ustedes como expertos saben que el 22 uno lo usaba prácticamente en todo, en baja, media, alta, ¿cierto? Entonces piensen en el 290 también así, porque el 290 además es muy parecido al 22, es prácticamente lo mismo, es exactamente igual. Entonces el 290, piensen en 290 como el 22. Y pues que sí, que hay que trabajar con seguridad, pues sí, hay que trabajar con seguridad. Es que ¿con cuál no había que trabajar con seguridad? Yo a veces me pregunto, cuando hablan, no, es que, es que ahora hay que tener seguridad, es que ahora eso es muy peligroso. Y yo me pregunto, ¿y es que el 22 no era peligroso o no es peligroso? Lo que pasa es que el 22 no nos afectaba a nosotros, a nosotros como persona, ¿cierto? Pero estaba matando el planeta. Entonces, ¿qué es peor? ¿Qué será peor? ¿Que nos afecte a nosotros o que acabe con el planeta? Entonces, peligro siempre ha habido. ¿Cuál es menor de ellos? Entonces ahora la cosa cambió. Y para ya cambiar el tema de refrigerante, el cambio es el siguiente. Nosotros antes estábamos tranquilos porque los refrigerantes no nos hacían daño a nosotros. Estaba acabando con el planeta, pero no más. Ahora, no acaban con el planeta, no le hacen nada porque son naturales. Pero tenemos que nosotros tener cuidado porque si no nos acaban a nosotros. Simplemente esa es la reflexión. Y pues entonces usted verá, tiene que entrenarse, capacitarse, hacer las cosas bien, tener los equipos adecuados. Eso es lo único, no cambia nada. En la parte de abajo vemos las mezclas, porque arriba son puros, las mezclas que todavía van a continuar un tiempo. El famoso 404A, que ustedes saben que es muy inestable, los 407C, que se usan mucho todavía, el 410A, que se usa muchísimo y que ya los mismos fabricantes en la parte asiática, en el Japón, todo esto están cambiándolo por el 32 y ya está llegando a nuestros países el 32 y ya nos están diciendo que no pensemos tanto en 410A, sino en R32. En los variables, por ejemplo, aires variables, están ya pensando en el 32, pero recuerden que el 32 es ligeramente inflamable, ¿cierto? Entonces el 32 también tiene un componente de inflamabilidad y de peligro, y ese es el que va a cambiar, ese es el que va a reemplazar al 410A. Entonces yo les diría, no piensen tanto en el 410A ni en el 32, piensen en el 290. Allí en Costa Rica ustedes tienen, y allá hicimos varios cursos de capacitación en el INA, ya se han hecho otros cursos de capacitación, incluso para la región latinoamericana y Caribe, sobre el R290. Allá se trabajaron el 600A, trabajamos el 600A y el 290 en forma práctica con equipos originales de fábrica. O sea que eso es una realidad y ustedes lo tienen ahí en el país. Muy bien, el caso del 22, para mirarlo muy rápido, es que nos han dado mucha vuelta. Del 22 nos pasaron al 410A y ahorita nos están pasando al 32. Pero realmente la vía corta, sin irnos por vericuetos, es 22, 290. De eso hay millones de equipos en el mundo. Millones de equipos, solo que no nos lo han traído. Todavía no nos han traído la invasión de equipos de 290 en acondicionadores de aire. ¿Sí? Pero ustedes ya tienen en su país y eso es totalmente manejable y no tiene ningún problema.
y lo vamos a ver, aunque sea de manera rápida en esta hora. Esto ya lo vimos. ¿Por qué estamos cambiando? Por el alto calentamiento global. Entonces, como una lámina resumen, podríamos decir que los hidrocarburos tenemos los tres que son el 600 al 290 y el 1270, pero que también podemos trabajar una mezcla de hidrocarburo que es el 600A con el 290, ¿sí? Esa mezcla de hidrocarburo la podemos manejar para equipos usados. Equipos de R12 y R134 los podemos actualizar o repotenciar, si se puede decir, pero el término es convertir a mezcla de hidrocarburos 600A con 290 y no hay que hacer absolutamente nada diferente a los buenos procedimientos de refrigeración. O sea, es sacar el 12 o sacar el 134 y en lugar de ello cargar la mitad, el 50% de 600A más 290 mezclado, al 50 obviamente. Amoníaco, dióxido, ya hablamos, hidrofluorolefinas, ya hablamos. Esta lámina diría que es el resumen de la refrigeración de hoy y hacia el mañana. Lo de la seguridad, recalcar, sí son inflamables, son categoría 3, ustedes ya vieron todo eso de las categorías en las charlas anteriores, requieren capacitación del personal, sí, y requieren que en sistemas grandes, de grandes cargas, se requieran sistemas de control y protección, pero que eso se resume en sensores de zona, sensores personales, sistemas de ventilación automáticos, ¿cierto? De acuerdo con las capacidades que están instaladas. Eso es todo. Y unas valvulitas que ya vamos a ver al final de la charla. Con los hidrocarburos, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay dos condiciones básicas. La primera, el triángulo del fuego. Ustedes saben que para que haya fuego se necesitan tres condiciones simultáneas, o sea, al mismo tiempo. Aire, que hay en todas partes, hidrocarburo, que nosotros lo llevamos, y el tercero, que es no tener llamas o chispas o superficies con temperaturas mayores a 460 Celsius, que es bastante difícil. Entonces, si nosotros no hacemos llamas, no soldamos con hidrocarburo, con oxiacetileno, oxipropano, o si lo hacemos con cuidado. Y si no hacemos chispas y evitamos todas las fuentes de ignición, como se llaman todas las chispas provocadas por cualquier elemento mecánico o eléctrico o electroelectrónico, entonces no tenemos problema. O sea, si controlamos uno de los tres, desaparece el peligro. O sea que es muy fácil hacerlo. Y la segunda, esto también lo conocen muy bien. Aquí vemos que hay las clasificaciones de inflamabilidad, de toxicidad y de inflamabilidad. Y nosotros estamos en el A3, altamente inflamable. Bueno, entonces aquí, la segunda condición de hidrocarburos, para los tres es lo mismo. Basados en los límites mínimo y máximo de inflamabilidad, decimos que en una mezcla de 100 partes, digámoslo así, de aire hidrocarburo, se necesita que haya 2 a 10 partes de ese hidrocarburo para que sea inflamable. Si hay menos del 2% de hidrocarburo no pasará nada, y si hay más del 10% del aire en la mezcla no pasará nada. Los sensores de fugas de hidrocarburo están calibrados y diseñados en esta zona del 2 al 10. Ellos se alarman ahí. Si el sensor no dice nada es porque está en el 2 o está por encima del 10. Entonces es la segunda condición, recuerden. Para que haya llama, 3 condiciones simultáneas. Y para que realmente inflame, que esté entre el 2 y el 10 en una mezcla de partes hidrocarburo con aire. Tampoco podemos pensar que es que eso se inflama porque sí. Y el término explosivo borrémoslo, porque esto no es explosivo. Explosivo es otra cosa. Inflamable es una cosa y explosivo es otra cosa, porque a veces le preguntan a uno, oiga, ¿es cierto que eso es explosivo? No, claro que no. Esto no es explosivo. Esto es inflamable. Y para que haya inflamación, entonces ya les dije, hay 2 condiciones. Esta segunda es más difícil, porque requiere, y es fácil entonces de revisar, porque basado en estos límites de inflamabilidad para los 3, isobutano, propano y propeno, vemos que el límite inferior es 1,8 y el límite superior del otro es del 10. Y aquí sale el 2 al 10 de la zona, digamos, de llama. Entonces, si eso se evita, ¿y cómo se evita? Con esto, con esta lámina que está aquí, con el límite práctico para los hidrocarburos. Si nosotros controlamos que en un espacio, en un recinto, en una planta, en un salón, en donde quiera, estemos por debajo de 8 gramos por cada metro cúbico, nunca jamás habrá problema, porque estaremos en este punto que les estaba diciendo. Si no estamos si estamos en menos de 8 gramos por metro cúbico, estaremos aquí o estaremos aquí, pero no estaremos aquí.
Eso es, digamos, como en la práctica podemos verlo. Entonces, cuando estamos capacitando a los técnicos que van a trabajar, a los expertos, a los ingenieros que van a trabajar con hidrocarburos, les estamos haciendo ejercicios para que ellos verifiquen antes de una instalación, de un montaje o durante un servicio técnico o mantenimiento, que su zona donde está trabajando y donde va a estar la gente o las personas habitando, entonces nunca suba de 8 gramos por metro cúbico. Y eso generalmente es difícil de que se logre. Usted lo puede hacer en un ejercicio sencillo con un acondicionador de aire, revisar cuánta carga tiene ese acondicionador por placa, saber que la condensadora tiene el 70% de la carga y la manejadora tiene solo el 30, máximo el 40, exagerando. Y para ese 40 de la manejadora, mirar el recinto cuántos metros cúbicos tiene y hacer la relación. Y seguro que no le va a dar nunca más de 8 gramos. Le da 5, 4, 3. Entonces es difícil que eso se cumpla. O sea que esto es de cuidado. No es que sea peligroso y no es que sea inmanejable. Es de manejar con cuidado y tener respeto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Pues con las buenas prácticas de refrigeración, haciendo buena recuperación cuando son sintéticos, porque para nuestro caso de hidrocarburos se hace venteo. ¿Qué es venteo? Simplemente dejar que el refrigerante hidrocarburo salga lentamente por un sitio controlado, por una ventana alta preferiblemente, para descargarlo al ambiente. ¿Por qué descargarlo al ambiente? Porque es natural y entonces no tiene peligro. Cuando ya son cargas muy grandes, pues podremos recuperarlo, pero con una recuperadora especial antichispa, porque entonces habría un riesgo. El segundo procedimiento sabemos que es la práctica de hermeticidad o estanqueidad con nitrógeno. El tercero que es el vacío con vacuómetro. Y el cuarto que es la carga con balanza. Eso es la técnica de verdad bien hecha, ¿no? Las herramientas, tener las herramientas que son, las herramientas adecuadas. Aquí vemos que está el vacuómetro, que está el sensor, que está la máquina de vacío, etc. Asegurar las áreas, hay que delimitarlas, hay que poner señales de seguridad y recordar que los hidrocarburos tienen menores presiones, tienen cargas de refrigerante que solo son el 40 o el 50% del original, del refrigerante anterior, y que son compatibles con la mayoría de productos y aceites. Y aquí hay el caso de la mezcla que les decía. La mezcla, cuando mezclamos 290 con 600A, lo que hacemos es llegar a una condición parecida a la del R12. Entonces, él funciona como si fuera un R12, pero sin sus problemas ambientales. Cuando hacemos mezcla 600A con 290, logramos las condiciones termodinámicas del R12, sus ventajas termodinámicas, pero eludiendo su parte problemática ambiental. Y trabaja perfectamente y mejor que el 134. Ustedes ven ahí el comportamiento poco caprichoso del 134 contra uno totalmente estable del anterior 12. No estoy diciendo que hay que volver al 12, estoy diciendo que al mezclar 290 con 600A obtenemos las ventajas y las virtudes que tenía el 12 en la parte termodinámica. En la parte del R290 vemos que su comportamiento es muy similar, es casi lo mismo, por eso se puede convertir un equipo teniendo los cuidados obviamente de las fuentes de ignición. En cuanto al COP de los hidrocarburos con el 22 que está comparado aquí, vemos que es mucho mejor el coeficiente de rendimiento. La eficiencia baja un poquito, pero es muy poco lo que baja, por lo tanto no lesiona, digamos, el comportamiento de los equipos. Comparando 22, comparando el 1270 propeno y el 290 propano con el R22 tradicional. Fíjense que en su zona de trabajo, mire que no cambia absolutamente mucho, es prácticamente lo mismo, por eso podemos decir que trabajan mejor por COP y con una eficiencia mínima, muy poquita eficiencia menor. Con el 600A, ¿qué sucede? Con el 600A sucede que nosotros tenemos que tener cuidado al cargar y que tiene que ser con balanza porque las cargas son muy pequeñas. Sabemos que estamos cargando 50, 40 gramos en neveras actuales, en refrigeradores actuales vienen 40, 45, 50. Entonces, si lo hacemos a pulso como lo hacíamos antes, con tabla PT, amperaje y presiones, es muy posible que nos equivoquemos y el equipo quede funcionando mal. En cuanto a la parte de restricciones, ustedes ya oyeron en estos días que se decía que eran 150 gramos lo máximo que se podría trabajar. Ahora eso se pasó a 500 gramos, pero
tengan cuidado con esto. Eso es en cualquier parte, en cualquier parte. Si usted usa las normas, entonces puede trabajar lo que necesite. Aquí dice, no hay limitación para, si el refrigerante está contenido en un cuarto de máquinas en espacio abierto, o sea, una sala de máquinas afuera. Caso de un chiller en el que usted está enfriando agua para traer agua a la edificación y que la zona de máquinas está allá afuera, el refrigerante está afuera, ahí puede usted poner lo que necesite. No hay restricción. Aquí dice, no hay restricción, no hay límite. Entonces eso les quería también hacer ver. Normas hay 3 tradicionalmente, más las normas típicas que están trabajando los hidrocarburos. Entonces tenemos 3 normas. Aquí vemos ejemplos de la ISO 5149, que es la internacional, pero también tenemos la N378 y también tenemos la NTC 6228 en español. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos en la región? Ya les decía mucho que los problemas que tenemos en la región es que hacemos malas prácticas, no buenas prácticas. Aquí les señalo solo algunos. El autovacío. Les señalo que no usan vacuómetro. Les señalo que no usan pentas, o sea, termómetros, y sino que usan la mano para tomar temperaturas a veces. Entonces, tipo de manejos que no son. Los procedimientos para hacer un cambio de refrigerante están totalmente definidos. Hay que hacer un chequeo, hay que hacer una preparación, una planeación y eliminar las fuentes de ignición. Eso es lo único que hay que hacer. Hay que hacer unos cuadros, unos comparativos y hacer un estudio de riesgos. Pues eso ha existido siempre, solamente que hay que implementarlo ahora. Hay muchas herramientas y vamos a hacer un recorrido rápido con las herramientas que tenemos en refrigeración para mejorar este tratamiento de los buenos procedimientos. Tenemos muchas, aquí veo, en este pantallazo vemos muchas aplicaciones que son de refrigeración en nuestros teléfonos móviles y ahí saltada está la tabla PT, una de las muchas que existen para trabajar las cosas bien técnicamente y precisas, porque la refrigeración es de la física es la termodinámica y la refrigeración es de la termodinámica y es una ciencia exacta. Esto no es como ciencia, es algo matemático que funciona sí o sí y por eso existen tablas PT, porque a cada cosa le corresponde, hay una respuesta única. Esto es una tabla PT del teléfono móvil. Tenemos que trabajar mucho más el sobrecalentamiento. Hemos encontrado en los países que hemos visitado que los técnicos y los expertos no manejan bien lo del sobrecalentamiento. Muchos ni siquiera conocen bien, ni lo calculan, ni saben cómo es que se hace. Y resulta que para saber si el evaporador está bien cargado, ustedes lo saben, pues hay que medir sobrecalentamiento y si no, no sabremos nunca la carga del evaporador o de los evaporadores. Es un método sencillo, pero que lamentablemente no sé por qué no se sigue. Hay muchas, ahora los equipos tienen todos lo que se llama códigos de error y esto está facilitando la entrada de la electrónica aplicada y de la mecatrónica, de la electrónica aplicada, de los sistemas inverter, de los controladores electrónicos, está mejorando nuestra capacidad de trabajo y nos está haciendo el trabajo más fácil. Algunos piensan que es más difícil, no, es más fácil porque el mismo equipo nos dice qué le duele, cuál es su problema por medio de los códigos de error. Aquí vemos un ejemplo de una de las marcas más conocidas de acondicionadores de aire, que ya son sistemas inverter con códigos de error, y él nos dice por un código cuál es el problema y ese código nos dice por unos parpadeos de unos LEDs o simplemente por el número de código, nos va a decir qué es lo que tenemos que ajustar. Entonces nosotros vamos a mirar simplemente según el equipo y según la marca, vamos a mirar qué resistencias, por ejemplo en kiloohmios o voltajes, tenemos que revisar y cambiar o reposicionar los elementos, los sensores, por ejemplo. Entonces eso es ahora inclusive más fácil. Y hay otras cosas que también hemos notado que no todos manejan, que es el diagrama de Mollier. El diagrama de Mollier está hecho para todos los que manejamos refrigeración. Algunos técnicos y mecánicos piensan que eso es de ingeniería o de doctores de la refrigeración. No, eso es desde el auxiliar hasta el doctor laureado de refrigeración debe manejar, porque esto lo que habla es del refrigerante. Una cosa es el sistema mecánico y otra cosa es el sistema termodinámico. Para poder entender el sistema termodinámico tenemos que entender
el diagrama pH o Molière. Y el diagrama pH o Molière es el que nos dice la ruta del refrigerante. Entonces hay que dibujarlo y calcular. Son pocos pasos. Esto es un software gratuito que se baja el Coolpack, que se baja de internet, no tiene licencia, no necesita pagos ni nada y está libre para todos los que trabajamos refrigeración. Y es la forma de entender el circuito desde la parte termodinámica. Aquí vemos algunos pantallazos de todo lo que él puede hacer y los gráficos que hace y los análisis que hace de cualquier tipo de ciclo. Puede ser cascada, transcrítico, como les explicaron en estos pasados seminarios, etcétera. Las aplicaciones de los HC, ¿sí? Disculpa, don Fernando, estamos Sí. sobre los últimos 5 minutos. Sí, vamos bien. Ya la presentación. Sí, vamos Gracias. bien, gracias. Entonces, los hidrocarburos, si ustedes ven acá comparados con otros refrigerantes naturales, incluso tienen un espectro de trabajo muy amplio. Aquí vemos los hidrocarburos. Aquí están el 290, el 600i, obviamente el 1270, y vemos que se trabaja en temperaturas bajas, medias y altas. Hay otros que no tanto. Bueno, normas. Resalto la norma internacional ISO 5149. Es la internacional, ISO 5149. La regional de la Comunidad Europea, la N378. Y la local, la NTC 6228, que está en español, es de Icontec Colombia, y esa está en español. Entonces, esas tres normas las podemos trabajar junto con las IEC, que son pues universales y ustedes las conocen en todo el trabajo de refrigeración y para casos específicos, ¿no? Aquí también tenemos parte de la norma colombiana en español, que también les recomiendo porque es muy similar, casi lo mismo, pero traducida y actualizada de la ISO 5149. Es para trabajar hidrocarburos y todo tipo de refrigerante. 6228. Bueno, recordar que los sistemas ATEX son atmósferas antiexplosivas o antichispas. Entonces eso lo tenemos que revisar también para trabajar los hidrocarburos y saber que tenemos que capacitarnos, que no se permiten fugas ahora con hidrocarburos, que las cargas son limitadas al 40 o al 50, que los espacios deben ser revisados por el límite que dijimos práctico, que no se permiten chispas en espacios cercanos a donde estamos cargando y que hay unos dispositivos de seguridad sencillos que los aires acondicionados, por ejemplo, aquí vemos un mini split y ya vamos terminando con esto. Aquí vemos un mini split, aquí vemos la manejadora o evaporadora y aquí vemos la condensadora y basta con poner una válvula cheque a la salida del compresor y con poner una solenoide en líquido, o sea, una válvula de pump down, que ustedes conocen que es de sistemas comerciales e industriales, pero que ahora se utiliza acá, para que si hay un escape, entonces se recoge el refrigerante en la condensadora y esto tienda a irse a vacío, digámoslo así, o quedar una cantidad tan pequeña que el límite práctico no se supera. Estos son dos elementos, digamos, básicos que van a traer los equipos, los acondicionadores de aire, para que no haya problema con una posible fuga. Y solamente es un sensor de ultrasonido y una valvulita solenoide, que ustedes las conocen muy bien, ¿cierto? Y se puede acompañar de un ventilador que disipe rápidamente la posible fuga que haya. No es nada del otro mundo. Entonces, con esto, pues estamos dando finalización, pues diciendo y recomendando que los hidrocarburos realmente llegaron para quedarse y los hidrocarburos son una solución que no es solamente para 500 gramos, recuerden eso siempre, que usted puede poner la cantidad en kilos y toneladas si quiere, pero aplicando las normas. ¿Cuáles normas? ISO 5149, EN 378 o NTC 6228. Entonces, con esto finalizamos. Entonces, muchas gracias por su atención y pues nos disponemos a verificar si hay alguna consulta o inquietud. Muchísimas gracias, don Fernando, por tan clara exposición. Como les indicaba la compañera Yesenia Villalobos en el chat, esta presentación y la grabación de la actividad será enviada por correo a los participantes y se encuentra en el sitio web en el cual ustedes se inscribieron, que es Congreso Refrigeración Sostenible, todopegado.com, y también la grabación podrían encontrarla en el canal de YouTube de la DIGECA. A partir de este momento tendríamos unos 15 minutos para la atención de las preguntas o comentarios que hayan sido remitidas a don Fernando por medio del chat. Adelante, don Fernando.
Bueno, muchas gracias. Entonces a empezar a mirar las consultas que hay. Gracias a todos los que están haciendo las preguntas, pues obviamente gracias a todos los que asistieron y gracias por su interés en estos temas. Y vamos a empezar con el agradecimiento a quienes preguntan. Julio Morales dice que las bombas de vacío y mangueras que uno usa, o sea, los juegos de manómetros, entendería, ¿sirven para trabajar con los hidrocarburos? Sí, sí sirven. Los equipos, todos los equipos y las mangueras sirven para hidrocarburos. Eso no tiene... Lo que pasa es que los manómetros están con las escalas de los refrigerantes, pero desde que usted tenga la escala, digamos que la presión que su equipo está dándole que esté ahí, no hay problema. Nos funciona lo mismo. ¿Qué sucede con que se están usando mejor manómetros de 4 vías para poder ser más versátiles en el trabajo de 4 vías? Y si usted puede tener un manómetro, digamos, que tenga más escalas, pues sería mejor. Pero si con el que usted tenga puede trabajar. Y se lo digo por una situación. Es que en el manómetro hay unas escalas que son presión contra temperatura, pero esas escalas de temperatura casi nadie las usa porque son muy difíciles de visualizar. Para esas temperaturas, para eso tenemos el teléfono móvil, en donde están las escalas PT, en donde las vemos muy exactamente y las manejamos más cómodamente. Entonces, el manómetro sí se puede y la manguera también. La otra pregunta que veo es qué tipo de uniones perdón, José Martín Romero, ¿qué tipo de uniones en frío se están implementando? Entonces, eh, hay dos. Para sistemas pequeños, o sea, sistemas domésticos y comerciales pequeños, estamos trabajando el LogRim, sistema LogRim. Eso es de la casa Vulcan. Eso ya es, digamos, está un poco costoso, pero ya hay otros fabricantes que están incursionando en estos. LogRim. Y para sistemas medianos, por ejemplo, para equipos de 5 toneladas, 4 toneladas, 7,5, etcétera, para ellos se está trabajando el Zoom Lock, que tiene unos diámetros más grandes, pulgada, alrededor de pulgada, un poquito más. Entonces, con ellos hacemos unión en frío. Y uniones ya industriales se están haciendo ahora con equipos de soldadura TIC, que se conocen ya, son inverter, son muy avanzados y de muy bajo peso y de muy alta calidad. Y con eso estamos soldando las tuberías que tal vez les contó el experto Pierre ayer para el CO2. Se pueden hacer soldaduras para CO2, amoníaco también, con equipos TIC muy versátiles, pequeños, de poco peso. Entonces ya tenemos todo eso solucionado en cuanto a la peligrosidad, digámoslo así. Entonces repito eh, ahora Ana María Rodríguez pregunta, para la práctica de venteo, ¿debemos considerar un área con población cercana? Sí, decía que si el equipo tiene muchos kilos de hidrocarburo, pues hay que recuperarlo, pero con una recuperadora especial que sea ATEX, o sea, antichispa, que no produzca chispas, que sea de estado sólido. Esas son un poquito más costosas, pero ya están en el mercado. Pero para sistemas como los equipos refrigeradores y los aires acondicionados convencionales, nosotros tenemos muchos, todos pueden hacerse con venteo directo. Es tener una manguerita de unos 10 metros de longitud, una manguera plástica transparente, esas sencillas que se venden en cualquier ferretería, y conectarla con una válvula de carga en el extremo, ponerla al equipo y abrir la válvula del manómetro y simplemente dejarla salir controladamente. Incluso si usted tiene un aire acondicionado de 2 toneladas o algo así, lo puede descargar de esa manera y no hay ningún peligro. Recomendación que lo haga desde la parte alta de una ventana para que en su caída él se disipe, digamos, con el aire ambiente, y obviamente mirar primero que no haya nadie por ahí cerca fumando o haciendo algo. Es lo único que tiene que hacer. Pero el término venteo es un término ya, digamos, técnico y aceptado para los hidrocarburos. Aquí dice Ricardo Leighton, pregunta, las mezclas que hace mención como 600 con 290 presenta problemas de separación. En caso de fugas, ¿cómo se logra determinar qué parte de la mezcla? No, es una mezcla muy estable. Ricardo, es una mezcla supremamente estable. Es 50-50 y ella no tiene el glide. Usted conoce que el deslizamiento es el que da el grado de deslizamiento es el que da en las mezclas como el 404 a los problemas que sabemos, que conocemos. Esto no tiene deslizamiento. Ellos evaporan y condensan en la misma temperatura, presión. Entonces no tienen ese problema. Entonces, si se sale algo,
simplemente se vuelve y se recarga, no hay ningún problema. Fernando Vargas pregunta, buenos días, saludos. Puede compartir las normas aplicadas. Lamentablemente las normas tienen un costo. Las normas yo las puedo mencionar, pero esas no son de libre circulación. Y esas normas, recordarle que pues hay que comprarlas. Claro que hay convenios en las universidades, en los institutos de formación por convenios. Usted la puede consultar. Incluso, por ejemplo, la NTC 6228 en español, usted podría consultarla en línea y sacar algunos apartes a mano o pantallazo, no sé, para tener el punto que requiera. Pero si la quiere tener ya, debe comprarla. El precio no es tampoco tan exagerado. Repito, ¿cuáles son? La internacional, que estaría por encima de todas, es la 5149. ISO. La regional, la Comunidad Europea, es la EN 378. Y la nacional, la del ICONTEC Colombia, es la 6228. Bueno, bien. Andrés León dice, acceso a herramientas adecuadas, precio elevado, sí, es cierto, pero es que ahí vamos a lo que les mostré al principio de las barreras que hemos tenido en nuestros países. Usted sabe que todo esto es oferta y demanda. Si los técnicos no compran equipos, los importadores no importan equipos y los precios son elevados porque para traer por ejemplo, hablemos del Logrin, de la unión en frío Logrin. Si él va a traer 5, le cobran mucho dinero y vale mucho dinero. Pero si él trae un contenedor completo de Logrin, pues le sale muy económico. Entonces, si no compra, nosotros hemos hablado de este tema mucho desde las oficinas de Ozono, desde los ministerios y con los mismos importadores. Y pues ellos nos dicen siempre lo mismo. Esto es oferta-demanda y es un círculo en que si no compran, pues ellos traen lo que se vende. Entonces, lamentablemente sí hay costos, pero la única manera de que esto realmente baje de precio es que los técnicos realmente sepan que hay que trabajar con herramientas adecuadas, que no ofrezcan peligro, evitar la soldadura por llama y hacer uniones en frío. Nos pregunta Miguel Ángel Sánchez, ¿qué condensadores se recomiendan para el uso de esos refrigerantes en hierro o cobre? Es que esos refrigerantes no tienen ningún problema con los materiales. Por ejemplo, si usted está con un R22, usted puede trabajar el mismo equipo. No se recomienda, o sea, yo no le estoy aconsejando que haga ese cambio directo, porque para eso ya van a llegar los de 290 originales. ¿Qué ventaja tiene el que va a llegar de 290 original? Que tiene un condensador, que es un condensador que se llama microcanal, que ustedes ya lo conocieron con el R410A. Mucho más eficiente y es con materiales convencionales, es con materiales de aluminio, es con materiales de lo que tenga, es completamente compatible. Los hidrocarburos son compatibles con todos los materiales de los equipos existentes hasta el momento. No tiene ninguna restricción como si, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es solo acero. Aquí no, aquí usted puede trabajar con materiales convencionales. Incluso los refrigeradores con 600 isobutano tienen materiales aún más débiles porque las presiones de baja y de alta son mucho menores y una presión, por ejemplo, de un refrigerador sube, si mucho, a 77, 80 libras en lugar de 160 que tenía antes. Giovanni El Vecchio pregunta, ¿cuál es la ventaja de presentar los hidrocarburos versus el gas natural tipo CO2? Es que son para aplicaciones distintas. El CO2 tiene una presión muy alta. El CO2 puede llegar en nuestras condiciones climáticas, por ejemplo, de 35 grados ambiente a casi 1.800 libras en alta. El hidrocarburo está llegando en el caso a 200, por ahí a 200 libras. Entonces no hay comparación. Los compresores del CO2 son compresores muy robustos, digamos, con media pulgada de espesor. Por ejemplo, los que hicieron el intento de hacer esto de los equipos de venta de refrescos con CO2, que lo hicieron y todavía existen, estos equipos eran con una lámina de media pulgada. Nosotros sabemos que tenemos un cuarto de pulgada en compresor tradicional. Entonces, no podemos comparar CO2 con hidrocarburo porque las presiones son totalmente distintas. Estamos hablando de 200 libras contra 1.800, por ejemplo, en alta. Ok. Walter Castro, gracias por compartirnos. Muchas gracias por su felicitación. Nos pregunta
revisar las normas. Si tengo consultas, le agradecería me indique su correo para hacerle consultas. Sí, nosotros a través de las oficinas de Ozono hacemos nuestro, digamos, nuestro apoyo. Entonces, con mucho gusto cuando tengamos las consultas ya directas suyas. Fabián Peña nos pregunta, cuando se habla de reconversión de sistemas de 134 a 290, ¿habría que tener en cuenta los cambios de componentes? No, no podemos pasar de 134 a 290. No se puede, porque es una presión baja. Son presiones distintas. Yo lo que estaba hablando es de pasar 134 a mezcla 290-600A. Mezcla 290-600A. Las presiones son exactamente las mismas del R12, las que tiene usted en una PT. O sea, si usted está trabajando mezcla de R600A con 290, usted lo que hace es mirar la tabla del R12. ¿Sí? Eso es lo que hace. Pero 134 directo no se puede pasar a 290. El R134 se pasa, no se pasa, se cambió por el R600A. El equipo es totalmente distinto. No se puede pensar. El refrigerador de 600A es otra cosa al de 134A. O sea, no hay paso directo de 134. Lo que están haciendo de paso directo es 134 a HFO 1234YF. Pero yo no le puedo hablar del HFO porque no es mi, digamos, en eso no me voy a meter en el HFO. Muy bien, muchas gracias. Dice ahí que se habría que tener en cuenta el cambio de componentes. No, realmente no, porque ese cambio que él propone 134.90 no se puede hacer. Ok. Walter Molina dice, ¿cómo se realiza la carga con mezcla 290-600A? Se puede hacer como se recomienda con balanza, cargando el 50% de la original, primero el 600A, y después el 290, el 50 y 50 de lo que tenía antes. O sea, si tenía 100 gramos, usted pone solo 50 gramos, 25 de uno y 25 del otro, ¿cierto? Eso es lo que se hace y funciona perfectamente. Queda con presiones, pues con las presiones del R12, ¿recuerda? Y pues ahí de pronto fue por escribir rápido, pero el 600 solo es butano, ese no se usa en refrigeración. El isobutano es R600 A minúscula. Bueno, bien, Ronald Porras dice, gracias por su felicitación, el R50 metano no es práctico su uso o no está disponible. No, el R50 no se está usando en refrigeración. Ese no es un refrigerante para refrigeración, el metano es otro gas y no es de refrigeración. Walter Molina dice, Costa Rica, ¿dónde se puede conseguir el Logrin, el Sunlock? Pues no le podría decir realmente, pero ellos ya están dispuestos en la mayoría de países. En algunos toca importarlos porque, como les contaba, es la oferta y la demanda, pero ya es un equipo que en muchos países es convencional, por decirlo de alguna manera. Esteban Alpizar dice, ¿podría ampliar un poco el tema de sustitución? Sí, lo que pasa es que eso hay que hacerlo en un tratamiento de un seminario taller práctico. Nosotros estamos haciendo seminarios, talleres. Ahorita incluso lo estamos haciendo virtuales. Ahí hacemos las prácticas y explicamos el paso a paso, porque siempre hay que tener un procedimiento que es difícil explicar en pocos minutos. Pues lo haríamos más adelante con mucho gusto, si hay la posibilidad. Edgar Alexander Palencia. Exposición, felicitación, muchas gracias por su felicitación. ¿Piensa usted en un futuro, 15, 20 años, que el uso de los hidrocarburos se vea afectado por el uso del CO2 amoníaco y que los investigadores logren traer el 718? Claro que sí. Es muy posible que los refrigerantes naturales que ahorita tienen peligros de seguridad sean reemplazados por el agua y el aire. Pero resulta, y yo creo que el experto Peixoto les habló de que el agua y el aire todavía es incipiente su desarrollo, o sea, no le están metiendo bastante esfuerzo ni dinero al agua y el aire, pero se espera que en el futuro los refrigerantes, digamos en esos años que usted dice 15 a 20 años, tengamos agua y aire como refrigerantes primarios y tengamos refrigeración electrónica tipo celda Peltier, y que es posible que en esa época ya estemos hablando del amoníaco, el CO2 y los hidrocarburos como unos refrigerantes que sirvieron en la transición hacia los realmente puros, que son el agua, el aire y la refrigeración electrónica. Ese sí es un futuro a esos años que usted propone. Sí, señor. Fernando Vargas dice, me refiero a mencionarlas. ¿Qué sería lo de la mezcla? La verdad, ahí ya perdí el rastro de que decía Fernando. Me refiero a mencionarlas. ¿Qué sería? La verdad, no
no le podría decir ahorita. Carlos Elizondo dice, por parte del venteo de hidrocarburos, ¿se pueden ventear a un recipiente en agua como el amoníaco? No, no es necesario. No es necesario. El amoníaco es porque produce agua amoniacal y es una forma de controlarlo, pues porque es muy tóxico. Pero aquí con los hidrocarburos no es necesario al agua, simplemente estamos dejando que al aire, y el aire es el que lo diluye. Eso es lo que hace. Rogero Marson, una cantidad límite de propano en una máquina en Colombia. No, aquí emplea lo mismo. Aquí tenemos 500 gramos en máquinas individuales. Aquí los supermercados ahora están, todos los supermercados se fueron a R744 en las máquinas grandes, y en las máquinas individuales, en las standalone, están en máximo 500 gramos. Pero es que cualquier máquina de supermercado, por mucho que tenga, alcanza 200 gramos, 250 gramos, y el límite es 500, o sea que no hay problema. Eso se está usando mucho y tenemos muchos negocios en Colombia, porque él pregunta que en Colombia, tenemos muchos negocios en Colombia que tienen las máquinas con 290 en lugar de 404, en lugar de 2, en lugar de 507, 508. Eso ya es muy popular acá en los supermercados sobre todo, y en los negocios comerciales. Oye, ¿se puede usar 2, 3 o 5 de propano en un chiller? Claro que sí. Usted puede usar en un chiller todo lo que quiera, porque el chiller es un enfriador de agua en donde el sistema de refrigeración está remoto y las personas están lejos del sitio probable de la fuga. Entonces, en un chiller, como lo que usted tiene es agua enfriada, usted puede usar las cantidades que necesite. Otra pregunta, Natanael Madrigal. ¿Se vuelve peligroso hacer la conversión del 12 o 134 utilizando la mezcla 50, ya que esos equipos no son ATEX empezando? Sí, claro, en eso tiene razón, Natanael. Ahí hay que tener en cuenta, y eso es lo que se explica, que yo les decía que tiene que ser un seminario, taller práctico. Ahí, por ejemplo, hay que revisar que si él tiene, por ejemplo, el protector eléctrico, que es de chispa, ustedes saben que hay un 3/4, hay que cambiarlo por un 4TM, o que si tiene un relé de tipo amperimétrico, hay que cambiarlo por un PTC, y que si tiene por ejemplo, un controlador de descongelación, estoy hablando de una nevera pequeña, si tiene un controlador de descongelación que sea de chispa, entonces hay que alejarlo un poco, pero esos cambios son para controlar las fuentes de ignición, que es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Otra pregunta, dice un anónimo, dice, ¿cuál es la cantidad límite de propano en un equipo como un chiller? Ya creo que lo dijimos, en un chiller no hay límite, siempre y cuando que el sistema esté en un cuarto de máquinas remoto, entonces, y como lo que usted lleva es agua al sitio, usted aplica la norma, y en la última parte que les mostré dice, no hay límite, no hay limitación para las cantidades cuando el cuarto de máquinas está controlado con llave, digámoslo así. Anthony Porras dice, ¿sería posible usar sistemas de aire acondicionado con hidrocarburos para mitigar los daños que hacen los gases actuales? Claro, es que hacia eso vamos. Ya el aire acondicionado con hidrocarburos, con R290, existe desde hace muchos años, desde hace más de 10 años existe. No nos lo han traído. No nos lo han traído porque nosotros no trabajamos con las normas, pero ya vienen. Costa Rica tiene equipos instalados, tiene edificaciones ya convertidas a R290, aires acondicionados, muchos aires acondicionados con R290 propano. Y el futuro del aire acondicionado es aire con R290. El 410 va a desaparecer, ustedes lo saben, y el 32 también. Entonces no nos queda sino el 290. Reiner Esteban dice, gracias por la exposición. Usar la mezcla 290-600A, ¿cuál literatura? No, no está en la literatura. Ese cambio lo estamos haciendo a nivel de experimental, lo hicimos y funcionó muy bien, y lo estamos haciendo en los cursos y seminarios para lograr una opción para equipos pequeños. Esa opción es para equipos, digamos, que requieran menos de los 500 gramos que estamos hablando. Entonces lo estamos haciendo para heladeras, para refrigeradores, para congeladores y cosas de este estilo. Y en la literatura no está. Creo que hay unos ensayos y unos papers y unas cosas, pero solamente con el 600A
y individualmente. Le cuento a todos los que preguntaron con la mezcla 290-600A, esto sí existe y hay fábricas que lo venden. Hay fábricas que venden las latas de mezcla hidrocarburo, así se llama, mezcla hidrocarburo, y es mezcla 290-600A para reemplazo de equipos de esta gama. Eso ya existe. Pues no puedo dar marcas, pero hay por lo menos 5 marcas que llegan a nuestros países con la mezcla HC, así se llama. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con nuestras consultas. Espero que hayan sido respuestas satisfactorias y con mucho gusto hacia adelante haremos las ampliaciones necesarias. Rosario, no sé, entonces, hasta aquí. Muchas gracias por la atención y pues gracias por haber asistido. Entonces, Rosario, pues tú dirás. Gracias a usted, don Fernando, por haber sido parte de este congreso, el cual llega al final de su 4º día. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana para conocer sobre distritos de frío a cargo del señor Alex Ivancic. Los esperamos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Damos por finalizada la sesión de hoy. Y recuerden, este ha sido un evento que ha sido financiado gracias al apoyo de la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica a través de su proyecto Eliminación Sostenible y Respetuosa con el Clima de las Sustancias que agotan el ozono, conocido como SPOTS. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana para finalizar esta primera semana. Gracias.